Jesús nuestro proveedor. La alimentación de los 5000. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Esta porción comienza diciéndonos, pasadas estas cosas, ¿qué ha pasado realmente antes? ¿Por qué Jesús decide cruzar al otro lado del mar de Galilea? Según leemos en Juan, Jesús ha dado un discurso acerca de su relación con el Padre para aquellos que le acusan de blasfemia. Pero realmente no es terminar el discurso e irse. Si leemos cronológicamente los 4 evangelios, vemos que hay un tiempo en medio de casi un año, y que en este tiempo han ocurrido cosas tremendamente importantes. Mateo 14, versículo 13 nos dice: y oyéndolo, Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Marcos 6, versículo 30 nos dice: y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lucas 9, versículos 9 y 10 nos dice: y dijo Herodes: a Juan yo degollé. ¿Quién pues es este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. ¿Qué oyó Jesús? Según nos cuenta Mateo, la muerte de Juan Bautista, su precursor, a manos de Herodes. Jesús también oyó cómo los discípulos habían ido por las ciudades predicando y cómo habían visto el poder de Dios. En Marcos 6, versículo 31, podemos leer que ni aún tenían tiempo de comer. Lucas también nos dice que Herodes empezó a tener curiosidad acerca del ministerio de Jesús, y nuestro Señor no quería dar lugar a Herodes que lo apresara y frenara su ministerio. Y es que a veces es importante alejarte del problema para que no te estorbe en lo que tienes que hacer. También vemos que los discípulos tenían que descansar, así que se alejaron. Cuán importante es tomar un tiempo para reponer las fuerzas y tener comunión con Jesús. Aprendemos que van a un lugar desierto y apartado con la idea de descansar, comer. Este lugar se llama Betsaida, en Tiberias, que era una ciudad al noriente del lago, como unos 7 kilómetros. Dice que fueron en barca, pero aunque se alejó, la gente le seguía. Y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacían los enfermos. Si miramos y analizamos Juan y los otros evangelios, había una gran multitud que se esforzó en acercarse a Jesús movido por múltiples circunstancias. Milagros que hacía, lo que predicaba, para probarle, curiosidad. No sé cuál es el motivo que te ha llevado hasta aquí, pero Jesús conoce la intención íntima de tu corazón y quiere ministrarte. Le seguían porque veían lo que hacía. La gente está mirando y si pueden ver tus buenas acciones, querrán más. El pueblo de Dios no debería nunca ser alguien que no trabaja, que no sirve, que no hace. Pero también es triste ver que le seguían por vista y no todos por fe. Seamos gente que se mueve por fe y no por vista. Oremos que la gente deposite su fe en Dios, le busque por quien es Él y no por lo que Él pueda hacer por ellos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Podemos reflexionar en este versículo y decir: Jesús hace una pequeña distinción entre sus seguidores y sus discípulos. Está dispuesto a hablarte y ministrarte, pero se sienta entre sus discípulos. Podría haberse mezclado, pero no lo hace. No te confundas. El Salmo 25, versículo 14 nos dice: el secreto de Jehová es para los que le temen. Y también lo vemos como una estrategia para ser visto y oído por todos. A Jesús no le asusta ni le molesta a la gente, sino todo lo contrario. Si leemos este pasaje en los otros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, aprendemos que los vio, tuvo compasión de ellos, eran como ovejas sin pastor, sanaba a los necesitados y les hablaba acerca del reino de Dios. Qué tremendo cuando Jesús mira a la gente y no ve solo lo exterior, sino lo interior y va a tratar con ellos de acuerdo a lo que necesitan. Señor, enséñanos a mirar como tú. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Juan quiere ponernos en el contexto en el cual va a ocurrir esto y es importante tenerlo en cuenta. La Pascua es la máxima fiesta judía en la que recordaban y festejaban su liberación de la esclavitud de Egipto, cuando Dios los llevó al desierto y allí los cuidó y alimentó por 40 años. La gente estaría más receptiva y además nos ayuda a entender que había mucha gente ya que era obligatorio ir a Jerusalén. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Los sinópticos nos dicen: el día había declinado y los discípulos le dijeron que la gente no tenía que comer, así que la despidiera para que fueran a los campos y aldeas y se alojaran y compraran para comer. Pareciera como si Jesús no se hubiera dado cuenta de la realidad, pero eso estaba muy lejos de la verdad. Jesús les lleva a un momento en el que va a traer un milagro con un poderosísimo mensaje y va a usarse del hombre, la falta de recursos y el invertir lo poco que tenemos para enseñarnos. Jesús se dirige a Felipe, que es natural de allí, y le pregunta: ¿dónde compraremos pan para que coman? ¿Te imaginas en la situación de Felipe? Una ciudad de aquel tiempo, tener un remanente de comida para esa gran multitud. ¿Qué habrías dicho tú? Jesús nos muestra la escena a los ojos de Dios y a los ojos de los discípulos. Primero, a Jesús no le molestó que una multitud molestase su día de descanso. Es mi día libre, mi tiempo de tranquilidad. Así somos muchas veces, que otras cosas están primero, pero Jesús veía las cosas de forma distinta. Cuando Dios pone delante de ti una oportunidad, no lo veas como obstáculo y mucho menos la pierdas. Segundo, los discípulos creían que Dios estaba para ministrar el espíritu y el alma, pero el cuerpo, el comer, debían buscarlo los demás. Pero Dios está interesado por todo lo que es el hombre. Tercero, es interesante que muchas veces Jesús usa las preguntas, no porque no sabe, sino para hacernos reflexionar para dar una respuesta. ¿Cómo cambiarían las cosas si tan solo nos parásemos a meditar antes de responder? ¿Cómo cambiarían las cosas si tan solo le pidiéramos consejo antes de responder? Cuarto, ¿cómo es tu fe? Para Felipe era corta. Calculó y dijo: 200 denarios, es decir, el salario de 8 meses, nos haría falta. Quinto, recordad que venían de ver cómo Dios los había usado poderosamente en milagros. ¿Limito el poder de Dios? ¿Limito lo que Dios puede hacer a través de mí? No mires tus limitaciones, sino aférrate al poder de Dios. Sexto, Jesús está interesado en todo de ti, quiere usarse de ti y te dará todo lo que necesites. Dios quiere usar lo natural, como era comer, para traer una enseñanza. Dios quiere en cada circunstancia de tu vida traer revelación. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Si miramos los otros evangelios, vemos que los discípulos le responden si quizás ellos van a comprar alimentos y que Jesús los manda para ver cuántos panes tenían. Andrés, el hermano de Pedro, miró lo práctico. Respondió: 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto entre tantos? ¿Qué cosa? Jesús manda hacer algo y miramos según nuestro entendimiento. En vez de preguntarle a Jesús: ¿cómo lo hago? Señor, suple mis recursos, le decimos: ¿que yo vaya? ¿Que yo haga? Séptimo, es verdad que nosotros estamos limitados y que si no es la voluntad de Dios no podemos hacer determinadas cosas, pero no pongas límites a la voluntad de Dios en tu vida. No importa lo poco que parezca que tienes, 5 panes y 2 peces, si lo entregas al Señor, seguro que será más que suficiente. Octavo, este joven mostró su fe y entrega al Señor, y vio y creyó más que los cercanos. Tenía pan de cebada, el pan más barato. Entre tanta gente, de 5.000 hombres más mujeres y niños, ¿no encontraron más o es que vemos el egoísmo de la gente?
Jesús trató también con el egoísmo y proveyó al egoísta también. Entonces Jesús dijo: «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Jesús mandó recostar a la gente. Lucas nos dice que levantó los ojos al cielo y bendijo el pan y los peces. Quiso que la gente viera que debían enfocarse en Dios como el proveedor. Luego les dio a sus discípulos para que lo repartiesen. Podía haberlo hecho él solo, pero decidió usarse de los discípulos. Recordemos que los llevó allí a descansar. ¿Estás dispuesto a dejar tu tiempo de descanso para servir a aquellos que vienen para obtener algo a cambio? Dios no da con escasez. Tomaron cuanto querían. Gracias, Señor, que hasta hoy puedo decir que tú has provisto para mi vida lo que he necesitado. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada». Cogieron pues, e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Jesús pidió que recogieran lo que sobró. ¿Qué diferencia entre el egoísmo y la generosidad? Entrega al Señor y Él multiplicará. Así que los discípulos además tuvieron que recoger lo que sobró. No desaprovecharon nada. No desaprovechemos nada de lo que Dios nos da. La gente le reconoce como el profeta prometido en Deuteronomio 18:15, donde Moisés dijo que Dios levantaría a un profeta al que debían esperar. Gracias, Señor, que te has revelado a nuestras vidas como nuestro proveedor, aquel que quiere satisfacer nuestras necesidades físicas y también las espirituales y emocionales. Gracias, Señor, que quieres llevarnos a mirar con tus ojos, a ver las necesidades de aquello que tú pones a nuestro alrededor. Gracias, Señor, que te quieres usar de tu pueblo, de mi vida para ministrar a otros. Señor, ayúdanos a creer que tú puedes hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Ayúdanos a creerte, sobre todo en lo que respecta a nosotros. Perdónanos cuando creemos que puedes sobrar y usar a otros y nos limitamos a nosotros mismos, no creyendo que puedas hacerlo con nosotros. Que Dios os bendiga y use poderosamente.